Espero que todos hayan tenido tiempo de comer y descansar, aunque fuese ligeramente, y aliviarse de este calor veraniego que nos está atacando estos días. Desde Alcalá de Henares nos llega María del Val Gago Saldaña. Es que aquí es más propio lo de María del Val. Lo de María del Val es típico de Alcalá. María del Val se licenció en Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró en la Universidad de Alcalá de Henares. Aquí hay que decirlo porque tenemos otro Alcalá de Xisbert aquí al lado, a pocos kilómetros. Allí imparte su docencia en el Departamento de Filología, Comunicación y Documentación como profesora contratada doctora. Sus líneas de enseñanza e investigación van desde la sintaxis latina y el teatro renacentista hasta la mitología grecorromana y su iconografía. Como muestran sus publicaciones y las numerosas conferencias pronunciadas en diversas instituciones públicas y privadas, congresos y seminarios también, así como su participación en diversos proyectos de investigación sobre mitocrítica e igualdad en estudios del mundo antiguo. Desde 2013 dirige los encuentros internacionales de mitología de la Universidad de Alcalá, Espacios Míticos, y forma parte del equipo docente del Massive Open Online Course Mitología para Emprendedores, pionero en España en las plataformas Miriada X, y YouTube, así como de los prestigiosos cursos anuales Grecia y Roma en los orígenes de Europa de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos. Es vocal de la Junta Directiva de la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Entre los premios que ha recibido, que son muchos, se encuentra de Transferencia de Conocimiento Universidad-Sociedad por Primaveras Grecorromanas y por Espacios Míticos de la Universidad de Alcalá, Encuentros Internacionales de Mitología. Premio Sociedad de Condueños en la mejor tesis doctoral, el de Ciudad de Alcalá, Investigación Histórica por Juan Pérez Petrellus, Comedias Humanísticas, y el premio del 5º concurso de ideas para la creación de empresas de humanidades y ciencias sociales por el proyecto Corina Editorial. María del Val, estás en tu casa, puedes comenzar. Muchísimas gracias, profesor. Tengo que comenzar dando las gracias a la organización de este curso, porque me hace muchísima ilusión estar en Benicarló y no de vacaciones, sino compartiendo esta pasión por los antiguos con este auditorio tan nutrido. No está uno acostumbrado a que un curso de verano cuente con un auditorio tan estupendo. Y gracias a todos ustedes por acudir a estas horas de la siesta a escuchar sobre un asunto del que creo que se abusa del presentismo, y pretendo con esta charla eliminar de alguna manera ciertos tabúes o ciertas maneras de nombrar hechos de la historia desde nuestros ojos. El asunto que nos va a ocupar tiene que ver con el homoerotismo en el mundo antiguo. He preferido utilizar este término porque este asunto de que los antiguos eran bisexuales, ¿no?, y que todo el mundo más o menos maneja, es una terminología, un constructo moderno que nada tiene que ver con lo que el homoerotismo significa en el mundo antiguo. Y voy a hacer un recorrido iconográfico, también textual, que muestren justamente las dos facetas dentro del ámbito masculino, dentro del ámbito femenino. Y comenzaremos hablando del homoerotismo en el mundo masculino, aclarando en primer lugar que este aspecto tiene más que ver con la homosociabilidad dentro de la antigüedad que con el erotismo en sí mismo. Me refiero a que, como todos ustedes saben, y también dependiendo de épocas, obviamente, y dependiendo de si hablamos del ámbito griego o del ámbito romano, la máxima es los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Y esto también tiene que ver con otra cuestión, que es que el roce hace el cariño y por lo tanto, como digo, vamos a debatir sobre un asunto que tiene más que ver con homosociabilidad que con homoerotismo, y también veremos que tiene que ver con otros aspectos como los rituales iniciáticos y, en fin, es un fenómeno complejo que no se limita, y perdónenme la expresión,
a que a los griegos y a los romanos les gustaba la carne y el pescado. En fin, este tipo de aseveraciones las vamos a intentar desterrar y vamos a atender a las fuentes iconográficas y a las fuentes textuales. Bien, como decía, este asunto tiene mucho que ver también con la consideración que se tiene de las mujeres en el mundo antiguo. Vamos a comenzar hablando de la sociedad griega de época arcaica, donde ya saben que la mujer apenas comparte nada en absoluto con los varones. Las mujeres viven recluidas en su gineceo y creo que esto es muy fácil de entender, ¿no? Uno no puede enamorarse o sentir afecto por alguien con quien no comparte la vida o que incluso se considera un objeto, y a este respecto recuerdo al gran Aristóteles, que incluso muchos siglos después, en el siglo IV a.C., afirma que las mujeres no tienen alma. Por lo tanto, como digo, este asunto tiene que ver fundamentalmente con la consideración que se tiene de las mujeres en el mundo antiguo y con el hecho de que los varones conviven y pasan la vida con otros varones. Planteo aquí, en primer lugar, una escena de caza. Me vale igual el ámbito de la guerra, donde los hombres conviven con otros hombres, y en el ámbito de la guerra sucede lo mismo. De hecho, ya saben, el famoso batallón de Tebas, que fomentaba las relaciones afectivas entre los varones que van a combatir juntos como una única unidad militar, ¿no? Esta relación afectiva reforzaba incluso ese aspecto en el ámbito de la guerra. Por lo tanto, esta es la idea básica de la que vamos a partir, esta idea de homosociabilidad, y, como digo, empezaremos hablando del mundo masculino, donde lo que más llama la atención siempre que se habla de este aspecto es el asunto de la pederastia, que no pedofilia, es decir, el amor hacia los muchachos, hacia los jóvenes, hacia los efebos. Recordamos que el efebo es el adolescente, ¿no? Es el joven al que todavía no le ha salido la barba, y este es el signo de distinción, ¿no? Cuando al efebo le sale la barba, ya no es un efebo, ya es un adulto, y esta institución de la que voy a hablar en primer lugar, la efebía, deja de tener efecto. Lo primero que tenemos que hacer es inscribir temporalmente la institución de la efebía, de la pederastia, en estas sociedades griegas, arcaicas, aristocráticas, donde la escuela aún no está reglada, de tal forma que los jóvenes aristócratas tienen en esta relación una manera de educarse. Permítanme que, con ciertas comillas, hable de la pederastia como una institución pedagógica en el ámbito de la Grecia arcaica. Ciertamente hay muchísima iconografía que nos muestra esta relación entre un adulto, fácilmente identificable porque es el que lleva la barba, y el efebo. Alguno de ellos ni siquiera ha llegado a cortarse el pelo, es decir, son chicos muy jóvenes, hablo en torno a los 12, 14 años, más o menos. A estas escenas se les conoce con el nombre de cortejos pederásticos y, como digo, son muy abundantes, fundamentalmente dentro de la decoración cerámica, ¿no? Dentro de la pintura vascular. He traído algunos ejemplos, los más finos y elegantes, porque este asunto de la pederastia no deja de herir nuestra sensibilidad, porque lo vemos con los ojos actuales. Siempre digo a mis alumnos cuando entran en clase que tienen que ponerse las gafas del siglo VII a.C., en este caso, porque si no, no entenderemos nada. Entonces, vamos a abordar este tipo de escenas con los ojos del siglo VII, del siglo VI a.C., para entender este tipo de relación en la cual el adulto recibe este nombre muy significativo de erastés, en tanto que el efebo recibe el nombre de erómenos. Bueno, si aquí hay filólogos clásicos, enseguida entiende lo que implica, ¿no?, esta terminología, ¿no? Erastés, erómenos tienen que ver con el verbo erao, que significa amar. Tes es un sufijo de actividad, en tanto que menos es un sufijo de la voz medio pasiva,
con lo cual los papeles de uno y de otro están bien marcados. Es decir, el adulto, el amante, si me permiten la traducción latina, es el que instruye al efebo, el que lo va a educar y lo va a educar, además en sentido etimológico, lo va a conducir desde la niñez a la vida adulta. Por eso también hay muchos estudiosos que opinan que la pederastia es un rito iniciático, un rito de paso desde la niñez a la vida adulta, porque esto consiste fundamentalmente en que el efebo acompaña al adulto a todas partes. Entonces, observando cómo se comporta su erastés en la palestra, en el simposio, que es otro de estos ámbitos muy propios del cortejo pederástico, así él aprende a integrarse en la sociedad. Y ya a partir del momento en que le salga la barba, él ya se considera un adulto y podrá tener otros efebos a los que educar. Como digo, en el sentido etimológico de la palabra latina, ¿no?, de educare, de conducir de un sitio a otro, de la niñez a la edad adulta. Claro, el aspecto que en la actualidad más impacta, más rechina, es que el amor es otra cosa que se enseñaba, el ars amandi, ¿no?, empleando también un término latino. Y esto en nuestra sociedad, pues evidentemente no se entiende y provoca bueno, pues una cierta aprensión, ¿no? Pero en la antigüedad ya saben que el amor, pues, es otra cosa que se puede aprender y que se puede enseñar. Así que en estos cortejos pederásticos, aparte de escenas como las que ven donde el adulto ofrece, el erastés, ofrece a su amado, ¿no?, algún regalo, y estos regalos suelen ser, como ven en las imágenes, animales, mascotas. Pueden ser mascotas vivas como el gallo o la liebre en este caso, y, bueno, y otro tipo de objetos que vamos a ver a lo largo de las imágenes, ¿no? En este sentido, y he traído muchísimos textos, no me va a dar tiempo a leerlos todos, pero la poesía tanto arcaica como helenística nos dan muchos ejemplos de efebía, y voy a leer este poemita. La mayor parte de ellos están recogidos en la Antología Palatina, donde un poeta llamado Glauco se queja de que las cosas cambian porque los regalos que los erastés procuran a su erómeno, pues ya no son suficientes, ¿no? Hubo un tiempo en que a los muchachos amantes de regalos se les seducía con una codorniz, una pelota cosida y unos dados, pero ahora se precisan fuentes de comida y dinero. Aquellas baratijas no sirven para nada. Buscaos otra cosa, amantes de los muchachos. Pero nosotros vamos a concentrarnos, como digo, en este momento arcaico, donde era costumbre que el adulto hiciese algún regalo a su efebo, sí, para seducirlo, para atraerlo, para que prestase oídos a todo lo que le tenía que enseñar, como se ve en estos dos fondos vasculares, ¿no? Ojo, siempre tienen que ser regalos de tipo material. Cuando se ofrece dinero a un efebo, eso ya nada tiene que ver con la efebía, eso tiene que ver con la prostitución, ¿no? Ya no es un efebo, sino que es un pornos, ¿no?, un prostituto. Entonces, son regalos, como digo, de otro tipo, pues para agradar, ¿no?, al efebo. El ámbito de la palestra también es muy proclive a este tipo de cortejos pederásticos, como tienen a su izquierda, donde vemos los típicos aparejos de la palestra colgados en la pared, y al adulto que se está vistiendo después de hacer ejercicio en presencia de su efebo, que ha estado observando y tomando buena nota de todo lo que hace el erastés en la palestra, ¿no? Y luego, ciertamente, aparte de estas escenas de regalo o de palestra, sí que hay escenas un tanto más explícitas sobre el ars amandi, ¿no?, sobre la instrucción en el amor, ¿no?, en el erotismo. Como digo, he traído escenas más o menos elegantes, como esta que también tienen en pantalla, donde el adulto está alzando la cabeza de su efebo para darle un beso, claramente.
pero quiero que observen bien esta posición enfrentada entre los dos, esa mirada entre los dos, por contraste a lo que veremos en el mundo romano, donde las cosas, claro, cambian un tanto. Hemos dicho que el ambiente del simposio es también muy proclive a este tipo de cortejos pederásticos. Los adultos se hacen acompañar de sus efebos en esta otra institución, ¿no? El simposio está también muy ritualizado, es un ambiente muy ritualizado. Estoy haciendo un poco de trampa porque traigo a colación la famosa tumba del nadador, ¿no? Con lo cual esto sería un banquete funerario, pero me viene muy bien porque si ampliamos una de estas imágenes, como ven abajo, se ve que esta pareja que comparte el lecho, pues uno es el adulto porque tiene la barba y el otro es el efebo, que por cierto parece que está pidiendo otra copa, no es eso, no está jugando al cótabos, pero en fin, esto es otro asunto del que hoy no tenemos tiempo para hablar, ¿no? Pero el simposio es otro de esos marcos, de esos escenarios donde el efebo aprende del adulto pues, normas de comportamiento y de actividad social, ¿no? Y luego es cierto que hay escenas un tanto más explícitas sobre relaciones ya íntimas entre el adulto, el erastés, y su erómenos. Hay que observar, y esto es muy claro, que justamente el erastés, el activo, es siempre el que toma la iniciativa y el efebo está como dejándose hacer, ¿no? Está aprendiendo, ¿no? Y está recibiendo información por parte del adulto. Estas son típicas posturas, una mano sobre la cabeza, sobre el mentón del efebo y otra que apunta directamente a sus genitales. No sé si para tranquilidad de todos tenemos que haber puesto hoy 2 rombos en la sesión, pero bueno, creo que nadie se escandalice. Lo más intenso en cuanto a relaciones íntimas son coitos intercrurales o interfemorales. No sé si no hace falta que lo explique, ¿no? Iba a decir nada más, ¿no? Entre las piernas, sí, entre las piernas. Aparte de como digo, estas posturas más o menos básicas. Pero ciertamente, e insisto en ello, tenemos que entender en todas estas escenas no solamente una relación erótica, sino una iniciación en la vida social y, esto lo insisto, incluso un aprendizaje, ¿de acuerdo? La efebía como institución pedagógica, insisto en ello. Y este hecho va a prolongarse en el mundo romano, pero las cosas ya no son tan así. Uno de los testimonios más conocidos sobre efebía en el mundo romano es esta famosísima copa Warren, espectacular, donde no sé si lo aprecian, hay grabada una relación íntima entre el adulto, que está abajo con la barba, y el efebo, que está sobre él. En el ámbito seguramente del simposio, no sé si observan una lira, en fin, también la música era constante, ¿no? En la escena del banquete, hay cojines y, por cierto, que esto es muy frecuente en las escenas eróticas, hay un mirón, un voyeur que se está asomando por la puerta, ¿no? Esto, como digo, es bastante frecuente, ¿no? El voyeurismo era una de las prácticas, una parafilia, ¿no? Muy del gusto de los antiguos. Quiero que noten la diferencia porque aquí el efebo y el adulto no se están mirando. Hay una clarísima diferenciación entre las anteriores parejas, donde sí que hay un contacto visual, un contacto directo, y esta otra donde se presupone que ya la efebía ha dejado de tener efecto. Claro, han pasado muchos siglos y aunque los romanos se consideran, bueno, filohelenos y procuran imitar todas las costumbres de los griegos, incluso las de los griegos más antiguos, sin embargo las cosas han cambiado.
ya no se entienden igual, ya no se entiende esa relación pedagógica y se presupone que justamente este joven es un esclavo. Ya no hay una relación de igualdad, ¿no? Porque en la efebía griega estamos hablando de clases aristocráticas en uno y otro caso. Tanto el Erastés como el Erómenos pertenecían a las clases aristocráticas. En Roma, como digo, todo esto ya se ha diluido por el paso del tiempo, por la influencia de otro tipo de corrientes filosóficas, y el romano de pro, en todo caso, muestra su virilidad, o sea, esto es una muestra de virilidad, el romano que puede tener una relación de este tipo, pero siempre con seres inferiores, ¿no? Léase una mujer, léase un esclavo. Que esto es una cuestión también interesante y que, como digo, tiene que ver también mucho con la consideración de las mujeres en el mundo antiguo. ¿Bien? Aquí tenemos un grabado de Abril, un experto ilustrador de escenas eróticas, donde se muestra la típica pareja pederástica entre el anciano Sócrates y el hermoso Alcibiades. Luego mostraré un paralelo en el mundo femenino. Observen, por cierto, que Abril ha tenido el detalle de en el rollo, ¿no?, en el volumen de papiro, dibujar la famosa frase de Sócrates de Gnosis Autón, ¿no? Conócete a ti mismo. Y, en fin, esto también es conocerse a sí mismo. En cualquier caso, Sócrates y Platón entienden que el ser humano, el varón, tiene que aspirar a la belleza y, por supuesto, la belleza como virtud, y, por supuesto, los efebos personifican esa idea. Luego, aparte de toda esta historia que les he contado como institución pedagógica, también esta idea de lo joven es lo bueno y lo hermoso y a lo que hay que tender, tiene que ver mucho también con el amor a los muchachos. Y voy a entretenerme también en recordar el referente mítico de todo este asunto. Antes el profesor David Hernández simplemente ha enunciado una idea fundamental, y es que el mito es siempre un reflejo de la realidad, es un reflejo del pensamiento de la época, y si la pederastia existe, por supuesto, hay un referente mítico que nos lo cuenta de manera detallada. Hasta el más varonil de los dioses, el macho alfa, que ha dicho antes el profesor Hernández de la Fuente, tiene una relación efébica. Y la tiene con el bello Ganimedes, es un pastor troyano. Los troyanos eran guapísimos, ¿no? Tenían fama de ser muy hermosos. Acordémonos de París, por ejemplo. Y este pastor se encontraba un día apacentando su ganado al pie del monte Ida, que es donde siempre transcurren todas las historias míticas que tienen que ver con Troya. Allí se perpetúa el famoso juicio de París, por ejemplo, a los pies del monte Ida. Y Zeus, disfrazado de águila, secuestra a Ganimedes y se lo lleva al Olimpo. Este es un motivo iconográfico que ha tenido un desarrollo amplísimo desde la propia antigüedad, y les ofrezco una famosísima terracota policromada de época clásica, donde vemos a Zeus en toda su majestad, sin disfraz, llevándose por las bravas al hermoso Ganimedes. Y bueno, pues también de esta época, una maravilla cerámica donde vemos por una cara al dios supremo con sus rayos, y al niño Ganimedes, que ha sido raptado. Pero observen también el asunto de los regalos. Ya se insinúa que aquí hay una relación pederástica, porque Ganimedes lleva un gallo y un aro. Es un niño, ¿no? También se merece jugar. Entonces, estos son los típicos regalos pederásticos que aparecen también en el mito. Bueno, qué pasada. Estos pendientes, una cosa espectacular, están en el Metropolitan, donde se muestra el rapto de Ganimedes, Zeus disfrazado, ¿no?, como conviene, con su animal consagrado. Voy a hacer un pequeño repaso iconográfico para que vean que es un motivo que aparece en todas las épocas. En este relieve romano, en este espejo también, el famoso rapto.
más mosaicos, donde vemos a Ganimedes con el famoso gorro frigio, ¿no? El gorro de los pitufos, que los caracteriza a los troyanos, ¿no? Como orientales. Esto es un capitel de época medieval, donde vemos al pobre Ganimedes secuestrado por Zeus. Estamos en el siglo XV, claro, aquí los personajes están ataviados a la época, pero seguimos identificando rápidamente el motivo. Miguel Ángel, por supuesto, que ejerció, digamos, la efebía con el famoso Tommaso Cavalieri, que le robó el corazón, tiene también su obra dedicada a Ganimedes. Correggio, y ven cómo los artistas, según anda el tiempo, van rebajando la edad de Ganimedes hasta el punto de que se convierte prácticamente en un niño. Observen la versión de Rembrandt. Está claro que Rembrandt ya no entiende esta historia de la efebía, ¿no? Aquí ve claramente pues, una relación monstruosa, ¿no? Y Ganimedes es prácticamente un bebé, ¿no? Carracci tiene su versión. Estamos en el siglo XVII. Una profusión enorme, ¿no? Del momento del rapto. ¿Qué es lo que hace Zeus con Ganimedes? Bueno, se lo lleva al Olimpo y allí le va a buscar un trabajo para disimular un poco frente a su esposa, Hera, que le reprocha, y esto ya, claro, es una fuente muy tardía, estoy pensando en el famoso diálogo de Luciano, donde Hera, celosísima de este muchacho, reprende a Zeus porque es un pederasta en un sentido ya mucho más moderno. Claro, Luciano es un autor tardío al que hoy estamos estudiando, ¿no? Aquí tenemos a Ganimedes en el Olimpo, que va a tener este trabajo, servir el néctar en el banquete de los dioses, ¿no? Así lo retrata Rubens, pero claro, tenemos manifestaciones mucho más antiguas donde vemos al efebo Ganimedes sirviendo, ¿no? El néctar a los dioses, en fin, aunque Hera nunca lo entendió. Observen qué cosa más exquisita, ¿no? Esto es de Thorvaldsen, un Ganimedes con su gorro frigio, sirviendo el néctar a un águila que se supone que es Zeus. Bueno, me parece una cosa absolutamente espectacular. Y es muy graciosa también esta representación de Mengs, donde él simula un fresco pompeyano donde la relación homoerótica es evidente, Ganimedes ofreciendo la copa y Zeus pues dándole un beso, ¿no? Como digo, hay fuentes textuales que no me da tiempo a leer, pero les recomiendo este diálogo de Luciano, que es muy divertido, porque Hera se da cuenta de que Zeus bebe justamente por el lugar donde Ganimedes ha bebido. Es que es un gesto muy tierno, ¿no? Que todos hemos hecho en algún momento, de dar la vuelta a la copa para beber por donde ha bebido el amado, ¿no? Y bueno, pues un poco de recepción. Tú no, Héctor, tú no has hecho eso nunca. En fin, pues hay que hacerlo, porque si lo hacía Zeus, esto hay que hacerlo, ¿no? Esto hay que hacerlo. Si Zeus lo ha hecho... Bueno, un poco de recepción para los alumnos jóvenes. Bueno, la verdad es que los caballeros del Zodiaco están ya pasadísimos, ¿no? O sea, nuestros alumnos ya han trascendido. Pero aquí está la representación de Ganimedes también en los caballeros del Zodiaco. Obviamente, la constelación de Acuario, ya saben, es un catasterismo, ¿no? de toda esta historia. No es únicamente Zeus el que tiene una relación pederástica, aunque esto ya hubiera sido suficiente para justificar de alguna manera el hecho histórico de la pederastia en Grecia. Son otros muchos dioses los que la practican, y aquí tenemos a Apolo. Antes el profesor David lo ha presentado como un desdichado en amores. Bueno, claro, es que aunque era guapísimo, no se comía una rosca, pero porque se burló de otro dios flechador que es Cupido, Eros, ¿no? Y esta historia conviene siempre recordarla, sobre todo para prevenir el bullying. Quiero decir, ya saben que Apolo, después de acabar con la famosa serpiente Pitón, alardeó mucho, ¿no?, de su capacidad como flechador, y se burló de otro dios flechador pequeñito, que es Eros, Cupido. Y entonces Eros Cupido acabó vengándose del abusador, del abusón de Apolo, siempre enviando flechas con punta de plomo a todas sus
iba a decir víctimas, se me ha escapado un poco, a todas a todos los objetos de su amor, de tal forma que Apolo jamás disfrutó de una relación sana ni correspondida prácticamente, ¿no? Pero es por esta razón, por abusón, ¿no? Presento este cuadro fantástico donde vemos a Apolo con dos efebos, Jacinto y Cipariso. Ambos acabaron malamente y justamente por la acción de Apolo. Resulta que Jacinto, efebo hermosísimo, también suscitó el interés de otra divinidad que es Céfiro, el dios del viento, y Céfiro andaba muy celoso de Apolo porque Jacinto solo quería estar con Apolo, ¿no? Vemos este detalle donde Céfiro, ese dios alado, intenta raptar a Jacinto, que por otra parte, como digo, pasaba sus días con Apolo como efebo suyo. Y antes he dicho que el ámbito de la palestra era muy proclive al asunto de la efebía. Bueno, claro, saben que todos los griegos se ejercitaban completamente desnudos y entonces la observación de los cuerpos pues, favorece este tipo de relaciones. La cuestión es que estaba Jacinto con Apolo practicando el lanzamiento de disco, entonces Céfiro, celoso, sopló en contra del disco que había lanzado Apolo y el disco le fue a dar al pobre Jacinto en la cabeza y lo mató. Bueno, este asunto lo cuenta maravillosamente bien Ovidio en sus Metamorfosis. Traigo de Aníbal Carracci este fresco que me gusta mucho, donde se ve a Apolo llevando por los aires a dar una vuelta a Jacinto. Me gusta mucho porque me recuerda a cuando Superman coge a Lois Lane y se la lleva a dar una vuelta, ¿no?, por los cielos de Nueva York. Bueno, esto está archivisto, aquí lo tenemos. En fin, era una relación, como digo, muy intensa, y Jacinto pues siempre se lamentó de haber sido el causante de la muerte de Jacinto. En este ejemplo de la escuela italiana, es un anónimo del 17, vemos a Jacinto, por supuesto coronado con el laurel, intentando socorrer a Jacinto, que muere en sus brazos. De la sangre derramada por la herida provocada por el disco nacerá una flor, que es la flor del Jacinto. Bueno, hay, como digo, muchísima iconografía a este respecto de Apolo intentando socorrer a su efebo sin éxito, ¿no? Y también acabó fatal Cipariso, que fue atravesado por una flecha también por accidente del propio Apolo. En fin, simplemente es para mostrar cómo la efebía está documentada en la mitología, además en varios casos. Luego no podemos pasar este hecho por alto, ¿no? También la literatura. Voy a hacer un repaso muy rápido dentro de, por supuesto, de la inauguración de nuestra literatura. La literatura occidental se inaugura con los poemas de Homero y ahí hay claramente una relación homoerótica. No voy a hablar propiamente de efebía, voy a hablar de esta relación que, como digo, se fomenta dentro del ejército. Aquí tenemos a la gran pareja, Aquiles y Patroclo, que son cerapoi, es decir, son compañeros de armas. Como ven, no estoy hablando, que esta es la típica pregunta, pero es que eran amantes. Vamos a ver, Aquiles y Patroclo se crían juntos desde que son niños, son instruidos por el centauro Quirón desde su más tierna infancia y están juntos todos los días de su vida y marchan a Troya juntos. No sé si hace falta que aclaremos algo, o sea, es que me parece, como digo, lo más natural, ¿no? Pues claro, seguramente eran lo que conocemos como amantes, pues seguramente, ¿no? Creo que esto no tiene no revierte ninguna sorpresa, ¿no? Es que han estado juntos toda su vida. Y aquí tenemos a Aquiles vendando amorosamente a Patroclo, que acaba de ser herido en combate. Bueno, este tondo me parece exquisito, porque está Patroclo mirando para otro lado, como cuando me hacen un análisis de sangre, yo también
evito mirar la sangre, y aquí está Patroclo, ¿no?, mirando para otro lado, y Aquiles, experto en el arte de la medicina, gracias a Quirón, ¿no?, vendándole con mucho cuidado, ¿no?, en esta herida de guerra. Claro, todos los artistas han insinuado esta relación, incluso en este famosísimo Ingres, donde Aquiles recibe la famosa embajada de parte de Agamenón para que vuelva al combate, y ahí está él tocando la lira tranquilamente, y a su lado Patroclo. Ingres, con esas líneas curvas, creo que insinúa perfectamente el erotismo de la escena, los dos, por supuesto, desnudos con el casco, Patroclo, pero en cueros, ¿no? En fin, creo que hay también una insinuación muy clara. Pero, como digo, en los poemas homéricos no se dice nada más, es lo que podemos entender. Sobre todo cuando Patroclo cae en combate y la ira de Aquiles, que ya había sido provocada, ¿no?, la menis de Aquiles, ¿no?, que ya había sido provocada por el carácter de Agamenón, se renueva hasta límites insospechados cuando traen al campamento aqueo el cadáver de Patroclo, que había salido al campo de batalla simulando ser Aquiles, poniéndose su armadura, ¿no? Ese dolor enorme, intensísimo de Aquiles por Patroclo, pues insinúa un afecto, una relación homoerótica, pero, como digo, la fuente clásica no va más allá que el momento en el que, por ejemplo, me voy a permitir leer este texto que creo que es exquisito y que de alguna manera inspira a este ilustrador, a Fuseli, un artista que me gusta especialmente, para componer esta escena en la que Patroclo se aparece en sueños a Aquiles para recordarle, pues, que le tiene que enterrar, ¿no? Porque ya saben que, llevado por la ira, Aquiles olvida enterrar a Patroclo, está muy preocupado dando vueltas al cadáver de Héctor, ¿no?, alrededor de los muros de Troya, y Patroclo está sin enterrar, y entonces se le aparece en sueños y le dice: oye, Aquiles, tan pendiente que has estado de mí en vida, ahora me tienes aquí olvidado. Estoy esperando para pasar al más allá y las almas no me juntan, me tienen aquí marginado porque no... Bueno, mejor lo leo, mejor lo leo. Duermes, Aquiles, y me tienes olvidado. Te cuidabas de mí mientras vivía y ahora que muerto me abandonas. Entiérrame cuanto antes para que pueda pasar las puertas del Hades, pues las almas me rechazan y no me permiten que atraviese el río y me junte con ellas. Y de este modo voy errante por los alrededores del palacio de anchas puertas de Hades. Dame la mano, te lo pido llorando, pues ya no volveré del Hades cuando hayáis entregado mi cadáver al fuego, que es el momento también ilustrado por Fuseli, en el que Aquiles se corta el pelo y lo deposita en la pira de Patroclo, ¿no? Voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? Y tu destino es también, oh Aquiles, semejante a los dioses, morir al pie de los muros de los nobles troyanos. Así también, una misma urna, la ánfora de oro que te dio tu veneranda madre, guarde nuestros huesos. Le está pidiendo que cuando Aquiles caiga, que le está diciendo: te quedan 2 telediarios, vas a morir aquí en breve, deja ordenado que mis cenizas y las tuyas se mezclen y que esta misma urna guarde nuestros restos. Hemos estado juntos toda la vida, pues que también en el más allá permanezcamos juntos. Bueno, esto es una escena muy tierna, donde se insinúa que en efecto hay, pues, una relación de auténtico cariño, de auténtico amor, de eros, entre Aquiles y Patroclo. Pero, como digo, entendamos el contexto. ¿De acuerdo? Bueno, tengo aquí un cortometraje, pero no nos da tiempo a ponerlo. Inspirándose, por supuesto, en la figura de Aquiles y Patroclo, también Alejandro tendrá a su Patroclo, tendrá a Hefestión y también tendrá un Efebo, Bagoas, el persa, que aquí ven retratado. En fin, lo que se está retratando aquí es el personaje que hace de Bagoas en la película de Oliver Stone, Alejandro Magno,
que no suele gustar a ningún historiador, y a que a mí me encanta esa película. Bueno, pues aparece una relación claramente efébica entre el danzarín Bagoas y el gran Alejandro, que por cierto también tiene su Patroclo, también tiene su Cerapon, su compañero en Hefestión. Y esto simplemente me sirve para aludir a cómo la pederastia se asimila a un fenómeno actual contemporáneo en Afganistán. No sé si han oído ustedes hablar de los niños danzantes de Afganistán, los bacha bazi. Los bacha bazi significan en iraní justamente muchacho imberbe, y hemos dicho que esta es justamente la condición del efebo griego arcaico. Bueno, esta costumbre se da sobre todo entre las tribus pastunes y entre los grandes señores del petróleo en Afganistán, que gustan de tener bajo su tutela, como si fuera un efebo, a un chico danzante que exhiben en estas grandes reuniones, también en sus fiestas privadas, donde no pueden acudir las mujeres, tampoco, como en el simposio griego, y se trata de que sus efebos bailen delante de los otros para, bueno, pues para presumir un tanto de esa posesión. Como digo, se suele equiparar este fenómeno actual de los bachabací, pero creo que hay diferencias importantes, ¿no? Porque estos chicos danzantes, mayoritariamente raptados o comprados de entre la minoría hazara, están forzados, ¿no? a bailar y también a servir sexualmente a estos grandes señores. Y esto en el mundo arcaico aristocrático griego nada que ver, ¿no? Esto era un trato entre familias y no había rapto, ni había compra, ni nada por el estilo. Luego, pese a que, como digo, se ha equiparado tradicionalmente, creo que en modo alguno podemos establecer una completa simbiosis, ¿no? Son tratados como objetos, bueno, pues como sustituyen a las mujeres, ¿no? en estos lugares. Pero, en fin, simplemente quería comentar cómo otros muchos héroes, personajes históricos y héroes mitológicos tienen siempre su efebo. Heracles, otro héroe, de armas tomar, ¿no? Potentísimo. Pues él también tiene a su sobrino, por cierto, Iolao, que normalmente le sirve de chofer, fue ese que conduce su carro y que a veces le ayuda en ciertas misiones, como por ejemplo cuando acaba con la hidra de Lerna, ¿no? Heracles también se hace acompañar de un efebo cuando participa en la expedición de los argonautas, el joven Hilas, ¿no? Recordamos que en una de estas escalas de la nave Argo, Heracles baja junto con su efebo Hilas a reponer un remo que él con su fuerza descomunal ha roto, y las ninfas de una fuente se llevan a Hilas atraídas por su belleza, ¿no? Seguramente conocen más esta versión, la que hace el maravilloso Waterhouse, de Hilas raptado por las ninfas de una fuente, ¿no? Heracles se vuelve loco buscando a su efebo y no continúa con la expedición de los argonautas porque él no puede dejar abandonado a su efebo, que está bajo su responsabilidad, ¿no? Y Jasón prosigue la hazaña sin el gran Heracles, ¿no? Bueno, hay series, hay cómics donde este tipo de relación también se insinúa, y ya voy muy deprisa porque quiero pasar al mundo femenino. También Orestes y Pílades, bueno, pues viven aventuras juntos. No puedo entretenerme, perdón. Tengo que hacer mención, por supuesto, a Antinoo, bueno, el más guapo del mundo mundial, al menos las copias romanas así nos lo muestran. El efebo de Adriano, recordamos que Adriano bueno, pues es un devoto de la cultura helénica y también tiene un efebo, como no podía ser de otra manera, el hermoso Antinoo. Bueno, me gusta mucho esta pintura de Jaime Rosa. Recuerden, ¿no? este efebo de corta vida, del 110 al 130, apenas tenía 20 años cuando muere ahogado en el Nilo, y bueno, los historiadores han escuchado y han estudiado, ¿no? las múltiples causas. Quizás fue asesinado, ¿no? el bello Antinoo, que volvió loco a Adriano.
Bueno, aquí les pongo el famoso poema, ¿no?, de Adriano en la Historia Augusta. Hay también menciones, ¿no?, en la literatura posterior. Traigo esta cosa de Oscar Wilde. Perdón, no me da tiempo. Es que pensaba que podía hablar 3 horas, pero va a ser que no, no se asusten. Entonces traía muchos textos. Traigo, por supuesto, una recomendación cinematográfica que seguramente hayan visto. Call Me By Your Name es imprescindible porque además de explicitarse una relación efébica, pues tiene escenas como estas donde se rescatan, qué suerte ellos, ¿no? Un bronce prácticamente íntegro, ¿no?, del fondo del mar. En fin, creo que hay insinuaciones suficientes para pensar que aquí se está mostrando un cortejo pederástico en época moderna. Traía también unos pequeños minutos de Muerte en Venecia, donde Taccio es justamente, ¿no?, el emblema de la efebía. Y traía muchos poemas de Anacreonte, que es un poeta arcaico, más conocido por sus imitadores que por sus breves fragmentos. No me da tiempo a leer ninguno. También Catulo, que es poeta latino y profundamente filoheleno, inventa seguramente un efebo, ¿no? En el poemario de Catulo, es un poemario fundamentalmente erótico dedicado a su amada Lesbia, qué casualidad que le pone este nombre, ¿no? También incluye poemas dedicados a un efebo que se llama Juvencio, y le dice cosas como: tus ojos de miel, Juvencio, si pudiera besarlos sin parar hasta 300.000 besos te daría y nunca me sentiría satisfecho, ni aunque la cosecha de nuestros besos fuera más prieta que una de espigas africanas. Las cosas que le dice, ¿no? Pero seguramente no existe el tal Juvencio. Es una alegoría. Juvencio, ¿no?, es la juventud, ¿no? Y lo que hace Catulo es seguir toda esta línea de poetas griegos que dedican sus versos a los efebos, ¿no? Como digo, traigo muchos y no los voy a leer, pero sí me van a permitir que lea al menos uno, que es, creo que lo más dulzón que he leído en mi vida, ¿no? Les pongo en situación. Este poeta, que se llama Asclepiades, que está recogido también en la Antología Palatina, es de época helenística, le pide a unas guirnaldas de flores que él va a poner sobre la puerta del amado, que derramen las lágrimas que él ha echado sobre las flores cuando pase el amado por debajo. Esto me parece, lo leo. Quedad, oh guirnaldas, en este dintel suspendidas, y no sacudáis de momento las hojas que regué con mis lágrimas, lluvia que son de mi amante. Mas cuando lo veáis salir de casa, su cabeza mojad con mi llanto, pues bueno es que sepa cómo son mis lágrimas su cabellera rubia. O sea, que cuando pase el efebo le caigan las lágrimas de las... Bueno, ¿nos parece lo más? A mí esto me parece. Esto es poesía helenística dedicada a la efebía. Bueno, ya voy súper rápido, perdón, y voy a cambiar de presentación porque si no, no acabo nunca. Porque quiero hablar del ámbito femenino, sobre todo porque en contraste con la cantidad de iconografía que nos muestra relaciones homoeróticas entre varones, esto en modo alguno sucede en el ámbito femenino. Y esto es ya lo más llamativo. Les voy a presentar hasta el momento la última muestra y única, esto es un unicum, donde se puede ver una relación homoerótica femenina en el mundo antiguo. Esto es una pieza, una trulla, un cazo, que se encontró, por cierto, en Cullera. Bueno, siento que esto sea Benicarló y no Cullera. Por cierto, el actor que hace de Bagoas en el Alejandro de Oliver Stone es de Cullera, es un bailarín español. Bueno, pues en Cullera se descubrió esta pieza cuyo relieve, que tienen en la parte de abajo, sí que muestra una relación homoerótica entre mujeres. Y como digo, es un unicum dentro de la iconografía clásica. En realidad lo que vemos es una cenefa donde se muestran amores de Zeus, de Júpiter, justamente con Ganimedes en primer lugar.
aquí está Leda. Bueno, pues al final ven que hay dos mujeres, se insinúa que son dos mujeres. Fíjense cómo el dios Eros está empujando, ¿no?, a una de ellas. Y esta historia es una historia mitológica que recoge fundamentalmente Ovidio en sus Metamorfosis y que por ser un unicum también les voy a detallar. En el mundo moderno sí que hay muchísima iconografía sobre esta historia, que es la historia de Calisto y Diana, y que también enlaza con esta idea con la que partía al principio, este asunto de la homosociabilidad. La diosa Diana tenía por costumbre, después de cazar, bañarse con las ninfas que le acompañaban. Ya saben que Diana siempre se hace acompañar por un cortejo de chicas vírgenes como ella, y después de cazar, que esta es una actividad fundamental, todas ellas se bañan juntas en un río, en una laguna que encuentran a su paso. Obviamente, y aquí encontramos una justificación de por qué esta escena sí que ha sido archirretratada en la iconografía moderna, esto da pie a todos los artistas a mostrar no ya una señora desnuda, sino muchas, incluso acercándose entre ellas, ¿no? Justamente la ninfa Calisto es la preferida del cortejo de Diana. Era la más hermosa, la preferida por ella, y voy a hacer el desarrollo de la historia también con iconografía. Sucede que Zeus, Júpiter, le echa el ojo a Calisto, pero claro, sabe que Calisto es devota de su diosa, no va a querer, por supuesto, acostarse con él, con lo cual recurre a uno de los típicos trucos, disfraces que adopta Júpiter Zeus para acercarse a sus víctimas. Aquí vemos cómo Zeus está echando el ojo, como digo, a Calisto. Y esto sí que me parece maquiavélico. Lo que hace Júpiter para acercarse a Calisto es disfrazarse de la propia diosa Diana. Entonces, lo que tenemos a continuación no es propiamente una escena homoerótica femenina, pero desde un punto de vista visual es lo que vemos, una relación entre dos mujeres. Esta es la versión que tiene Rubens. Aquí vemos, de manera inequívoca, se trata de Júpiter, porque Rubens nos ha colocado detrás el águila, para que no nos equivoquemos, el águila con los rayos, y acercándose peligrosamente a Calisto, que en principio no sospecha nada de la diosa. Esto me parece exquisito, ¿no? Esta representación donde Diana, inequívocamente, esto es muy fácil, ¿no?, en iconografía, la que tiene la media luna sobre la frente, se está acercando a Calisto, que nada sospecha. Este momento del encuentro, como digo, ha sido archirretratado, también, sobre todo a partir del 16, en el 17, donde los artistas se esfuerzan, como siempre, en ponernos una enorme cantidad de érotes para que entendamos que aquí hay amor, ¿verdad? En esta representación quiero que se fijen en esta viñeta al final de la imagen, con mucha violencia, que luego explicaremos después. Pero, como digo, este acercamiento homoerótico, inequívocamente se refiere al hecho mitológico. Siempre fíjense la media luna, de Liberi. Hay muchísimas representaciones, no puedo detenerme demasiado, pero como ven, los artistas sí que se han explayado, contrariamente a lo que sucede en el mundo antiguo, en el mundo moderno, se han explayado muchísimo, ¿no?, en mostrarnos, en primer lugar, este acercamiento. Fragonard, aquí la media luna les sirve de asiento a las dos. Esto es de Angelica Kauffman. En fin, como ven, hay muchísimas escenas. Barthélemy aquí, en fin. Boucher tiene un montón de versiones. Se ve que el asunto le motivaba especialmente. Me gusta mucho la de Zigi, Mihaly Zigi, que es un artista húngaro, donde también hay una suerte de violencia, porque finalmente Calisto se va a percatar de que no es su diosa, sino de que es Júpiter disfrazado de su diosa. Y la cosa ya no tiene remedio. Esto es una de las escenas más
más modernas que he encontrado sobre el asunto, ¿no? La cosa no va a tener remedio porque Calisto quedará encinta de Diana, justamente de Júpiter. Y cuando se le empieza a notar el embarazo, claro, Calisto ya no quiere participar de la actividad propia del cortejo de Diana, ya no se quiere bañar con la diosa y el resto de las ninfas porque ya se le nota el embarazo. Y también este es el siguiente gran motivo sobre el mito de Calisto, que se repite una y otra vez, ¿no? Desde esta miniatura de un Ovidio moralizado del 14, donde se ve la tripita de Calisto, ¿verdad?, hasta, por supuesto, el 16 y el 17, ¿no? El momento en el que Calisto se ve obligada a bañarse con el resto de las ninfas y Diana se da cuenta de que su preferida está embarazada y no atiende a más razones, ¿no? Esta falta de sororidad es muy llamativa también desde nuestra perspectiva, pero cómo Diana no se compadece de la pobre Calisto que ha sido violada, ¿no? Pero estos son nuestros ojos, no nos vale. En la antigüedad el hecho es que ella ha quebrantado su voto de castidad y Diana, y fíjense que se va a repetir este gesto de Diana con el dedo, la va a expulsar de su séquito, ¿no? Famosísimo este Tiziano, la pobre Calisto por los suelos, desnudada a las bravas por el resto de las ninfas y Diana expulsándola, como ven en este gesto imperioso, de su séquito, ¿no? Este, como digo, también es otro momento iconográfico amplísimo, fácilmente reconocible y donde, por supuesto, también los artistas se explayan porque tiene lugar en el ámbito del baño y están todas pues medio en cueros, ¿no? Famosísimo este Rubens que está en el Prado, la pobre Calisto, ¿no?, evitando el desnudo. En fin, no puedo entretenerme, pero simplemente mostrar la cantidad de iconografía. Bueno, el de Rembrandt es muy divertido porque nos muestra cómo se las gasta Diana en dos momentos distintos, en el momento de Calisto que estamos narrando y en este otro que también ha narrado el profesor David Hernández, de Acteón, que por casualidad ve a Diana y sus ninfas bañándose y entonces Diana lo convierte en un ciervo para que sus propios perros lo devoren. Esto responde a un tabú legendario, no se puede mirar a Dios, ¿no? Caes fulminado. Pero en fin, así se las gasta a Diana. Estamos ya en el 17, pero como ven la iconografía es amplísima. Calisto es expulsada, esta quizás sea lo más reciente que he encontrado, es expulsada del séquito de Diana y se ve obligada, embarazada, humillada, a vagar por los bosques, aterrorizada, ella que cazaba fieras con sus compañeras y con la diosa. Ahora ella se asusta de todas estas fieras y vaga por el bosque, como digo, embarazada, pero sus desdichas no han acabado aún, porque, y aquí les muestro una iconografía muy poco conocida. Esto es un palacio que hay en Ciudad Real, en Viso del Marqués. Es el Palacio del Marqués de Santa Cruz, en cuyas paredes se puede ver desarrollado todo este mito de Calisto, que no es ni mucho menos de lo más conocido, pero ahora entenderán por qué el Marqués de Santa Cruz tiene en su palacio este mito bien detallado, desde el momento en que Júpiter se fija en Calisto, Calisto sale a cazar, se despide de Diana y luego de repente Diana vuelve y se une a ella. El momento en el que Júpiter abandona a Calisto después de haberla violado, el momento en el que ella no se quiere bañar y la diosa y las otras ninfas la obligan a ello y descubren su embarazo. Y atención, esta iconografía para los amantes del arte seguro que les interesa, quizá también a Patricia. Creo que es uno de los pocos partos que nos muestra la historia del arte desde frontalmente. Aquí está Calisto dando a luz al fruto de esta violación entre Júpiter y ella misma. Este será un héroe que se llama Arcas o Árcade. Por supuesto tiene que ver con la Arcadia, es un héroe epónimo. Y después de dar a luz a su hijo, como digo, sola en el bosque, Calisto recibe la visita de Juno, de Hera, la esposa del dios que la ha violado. Celosísima porque ha atraído con su aspecto el interés de su esposo.
Entonces, esto ya sabéis que es muy común, ¿no? Juno siempre se enfada con las amantes y los hijos bastardos de su esposo. Contra su esposo no puede hacer nada, ¿no? Entonces, tirándola de los pelos, como antes he mostrado, ¿no?, en esa viñetita de aquel cuadro anterior, Juno maldice a Calisto por esa hermosura que ha seducido a Júpiter y la transforma en una osa. Y metamorfoseada en osa, de igual manera que Acteón fue metamorfoseado en ciervo y fue consciente de todo lo que le pasaba, llega un momento en que Calisto se encontrará en el bosque con su hijo Árcade, que es ya un experto cazador. Esto parece un culebrón venezolano, pero ya termino. Simplemente para mostrar en qué acaba todo este asunto del homoerotismo femenino y su traslación al mundo real. Esta es la última escena que se ve aquí. Árcade, está a punto de lanzarle una flecha a esa osa que se le acerca peligrosamente. La osa, claro, lo ha reconocido, es su hijo, quiere encontrarse con él, pero Árcade cree que es una bestia, ¿no? Y entonces está a punto de tirar una flecha cuando viene la metamorfosis. Júpiter se compadece un poco después de todo lo que ha liado y va a convertir en estrellas a estos dos personajes, a Calisto, que es la osa mayor, ¿verdad?, y a Árcade, que es la estrella que hoy llamamos Arturo, en la constelación de Boyero, que está justo al lado de la osa mayor. Bueno, en el Palacio del Viso del Marqués aparece este desenlace, dos ositos, no son la osa mayor y la osa menor. Los catasterismos de Eratóstenes se nos explicita que sí, Calisto será la osa mayor, pero su hijo es la estrella más brillante de la constelación siguiente de Boyero. Y ahora entendemos por qué en este Palacio del Viso del Marqués tenemos toda la iconografía completa de esta historia, porque este marqués era marino. Y entonces ya saben que para los marineros tener bien clara la constelación de la osa es fundamental. Por eso encontramos toda la historia, ¿no?, detallada en este palacio, que les recomiendo visiten si tienen alguna vez ocasión en este lugar, ¿no?, en Viso del Marqués. Bueno, en cualquier caso, tenemos un referente mítico, y si tenemos un referente mítico de una relación homoerótica femenina, por supuesto, y también es muy lógico pensar que el homoerotismo femenino pues existía de manera natural, de igual manera que he intentado mostrar en el ámbito masculino. Pero, como digo, son muy pocas las fuentes, no solamente iconográficas, sino también textuales, que hablan de este asunto. ¿Por qué? Pues es bien fácil, ¿no? Porque estas fuentes, que son todas ellas masculinas, pues no prestan demasiada atención al universo femenino. Si las mujeres, como digo, se consideran cosas, objetos que no tienen alma, pues ¿para qué uno va a fijarse en este asunto del erotismo femenino? Creo firmemente que es por falta de interés más que por ninguna otra razón, ¿no? Antes he dicho que esa trulla encontrada en Cullera era el único testimonio iconográfico del mundo antiguo donde se puede ver una relación homoerótica femenina, que es además una escena mitológica. Y quizás hayan conocido este famosísimo plato que está en Tarquinia, donde parece que se insinúa también una relación homoerótica femenina. Pero los estudiosos opinan que puede ser simplemente un rito iniciático de una novia que está a punto de casarse, y creo que esto es lo más factible, también por el contexto, que sea simplemente una escena de toilette. Se están ayudando la una a la otra a depilarse, que también es una actividad que se realizaba profusamente en la antigüedad clásica, ¿no?, entre hombres y entre mujeres, no soportaban los pelos. Entonces creo firmemente que esto es una escena de toilette, no representa ninguna relación erótica femenina,
que, por otra parte, y también traigo aquí una cantidad enorme de textos que van desde Séneca hasta Artemidoro y su interpretación de los sueños, las fuentes en realidad no contemplan estas muestras de afecto entre mujeres y, por supuesto, tampoco entienden que haya una relación sexual sin penetración. De tal forma que sí que encontramos algunos ejemplos de mujeres portando los Olis Boy, los consoladores, a veces dobles, como ven en esta famosa copa de Epicteto, que seguramente está representada por una hetera, ¿no? Por una prostituta. Sabemos por las fuentes textuales que los antiguos sabían que había mujeres que tenían relación con otras mujeres utilizando el olisbos, ¿no? el consolador, que se sujetaban además con arneses. Lo hemos comentado antes, Patricia y yo, ese famoso texto donde una mujer le pide prestada a la otra su consolador porque sabe que las cintas para sujetarlo eran muy suaves y que no marcaban la piel, ¿no? Como saben, el uso de los Olis Boy es antiquísimo, está presente en todas las culturas. En el caso del mundo clásico los hay de diferentes materiales, algunos de madera, otros fundamentalmente son cuero, lubricado con aceite, si puede ser de oliva, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, esto está ampliamente documentado, pero como digo, estas escenas suelen hablar de, pues sobre todo de escenas de prostitutas. Y de nuevo apelo a los autores de todos estos testimonios, ¿no? Y a los usuarios de este tipo de piezas. Esto es el fondo de un kilix, ¿no? El tondo de un kilix. Tienen que imaginarse que en este contexto del banquete, cuando se apurase el vino, aparecería esta estupenda escena para deleite del que bebe, ¿no? Con lo cual, de nuevo, tenemos una mirada absolutamente masculina sobre todas estas historias y, como digo, la sexualidad femenina interesa poco más allá de estas costumbres raras de mujeres que se colocaban un consolador para poder tener relación con otras mujeres, porque, insisto, no se concibe una relación íntima sin penetración. Antes les he mostrado el grabado de Abril sobre Sócrates y Alcibíades y, por supuesto, también Abril tiene un correspondiente femenino protagonizado, cómo no, por Safo, la poetisa. Pero observen que de nuevo aparece en la escena femenina la figura del voyeur, ¿no? del que mira, ¿no? Del mirón, como digo, muy frecuente en el caso femenino. Bueno, tengo que pasar rápidamente, pero sí que quiero terminar haciendo una alusión concreta a la figura de Safo, porque todos los testimonios, que si alguno, por cierto, le interesan, puedo enviarle por correo electrónico, que contamos sobre relaciones homoeróticas femeninas, que, por cierto, son siempre textos muy peyorativos. Antes me he referido a un testimonio que me parece especialmente interesante, el de Artemidoro, el gran onirocrítico, el interpretador de sueños, donde dice que cuando una mujer sueña que está teniendo relaciones eróticas con otra mujer, eso significa que se va a morir pronto. O sea, son siempre símbolos ominosos, es siempre un desastre, como la pobre Calisto, que por eso me he entretenido mucho en contarles el mito, la cosa acaba mal. Lo mismo, ¿no? en el mundo real. Pues, como digo, todos estos testimonios son obviamente masculinos y, eso sí, contamos con un testimonio femenino directo que por eso es una joya. Bueno, no solamente por eso, sino porque Safo es la primera poetisa conocida de Occidente, por supuesto la mejor de todas las poetisas griegas, modelo de toda la literatura erótica y homoerótica femenina posterior y también todo un símbolo para el movimiento feminista, ¿no? Safo vive en Mitilene, la isla de Lesbos, allá por el siglo VII, VI a.C.,
Y bueno, pese a las dificultades de la transmisión de sus textos, porque obviamente en el mundo medieval, en ese momento de copia en los scriptoria de los monasterios, por supuesto la obra de Safo no se copia, ni mucho menos, sino que más allá de ello se intenta destruir, en fin, porque habla de relaciones afectivas entre estas mujeres que acudían a su casa, la casa de las servidoras de las musas. ¿A qué? Y claro, la crítica filológica e historiográfica intenta dilucidar qué hacía Safo con estas chicas que acudían a su casa. En fin, esto es una cosa tremenda porque en lugar de hablar del valor de los versos que hemos conservado de Safo, bueno, pues se calcula que de los 14.000 que pudo componer hemos conservado 200 y han sobrevivido milagrosamente, fundamentalmente en papiros, ¿no? Como digo, en lugar de hablar de esto, que es lo que nos interesa, la Safo poetisa, la primera mujer escritora de Occidente, pues sobre todo los estudios se detienen en dilucidar la cuestión sáfica, que es, como digo, esta. ¿Qué hacía Safo con las chicas que aparecen en sus versos, ¿no? Y seguramente podemos responder de la misma manera con la que hemos comenzado esta charla. Seguramente era una institución pedagógica en el ámbito femenino. Igual que hacían los erastés con sus efebos, seguramente Safo recibía en su casa, Safo además pertenecía a una familia aristocrática, estuvo casada, pero el marido era comerciante, entonces la dejaba sola, tan a gusto, ¿no?, allí en la isla de Lesbos, y allí recibía en su casa a estas jóvenes, probablemente también de la aristocracia más oriental del mundo griego, donde, y según aparece en sus versos, pues se dedican a tocar la lira, a bailar, a componer himnos a los dioses. No estoy diciendo que la casa de las servidoras de las musas sea una congregación religiosa, aunque hay muchos estudiosos que hablan de un cíasos, ¿no?, una especie de cofradía donde se rinde culto. Claro, pero ¿a qué dioses? Siempre aparece la misma diosa, Afrodita o Eros, ¿no? No es propiamente un lenguaje religioso, sino simbólico, ¿no?, y alegórico. Pero creo que esta casa de las servidoras de las musas funciona, como decía Gentili, una especie de pensionado para señoritas, ¿no? Bueno, era una manera de instruir a estas muchachas, sí, en la mitología, en el protocolo o ceremonial, en la danza, en la poesía, ¿no? Unos saberes que a priori no sirven demasiado a la mujer griega de la época, porque ya sabemos que la mujer griega de la época sirve pues para tener hijos, para controlar el oikos, administrar el oikos, la casa, y tener una descendencia legítima que pueda heredar, ¿verdad? Pero oye, pues una instrucción mínima para estas mujeres pues era un artículo de lujo que muchas se podían permitir. Aquí tienen a Safo con su contemporáneo Alceo, que también controlaba una especie de cíasos de congregación masculina, con la lira, ambos dos. Alceo se volvió loco por Safo, le dedica unos versos maravillosos, le dice: coronada de violetas, sonrisa de miel, santa Safo, ¿no? Estaba loco por ella. Safo también le contesta, ¿no? Le da largas, le dice: búscate una esposa más joven, que yo soy mayor y seguramente te conviene mejor una chica joven, ¿no? El poder, ¿no?, la seducción de la inteligencia, y aquí la vemos también con su lira y rodeada de sus compañeras. No sé si me permiten algunas palabras más sobre Safo. ¿Están muy cansados? Seguimos un pelín. Es que ya que estamos, vamos a reivindicar la figura de Safo sobre todo como poetisa. Tenemos muy pocos retratos de Safo. Este es quizás uno de los más antiguos. Hay algún mosaico anterior. Este es la famosa copia romana que se conserva en los museos capitolinos. Safo Eresia, ese es su pueblo, Eresos, y los retratos que nos la muestran, y las fuentes también textuales, nos la muestran como fea, bajita, renegría, porque claro, ¿cómo iba a ser guapa?
si era inteligente, si era poetisa, que vivía de su poesía. Es que le encargaban epitalamios, canciones de boda. Ella vive de eso. O sea, es independiente económicamente. De hecho, incluso mantiene un hermano suyo, el hermano pequeño, que se arruina ahí en Naucratis, en Egipto, por culpa de una cortesana, claro. Y entonces Safo mantiene a su hermano con su poesía, con poesía de encargo, epitalamios, ¿no? Entonces, ¿cómo una chica inteligente va a ser guapa? De ninguna manera, eso es imposible, ¿verdad? De toda la vida. Entonces, las fuentes nos la presentan, bueno, pues como no especialmente agraciada. Y claro, esto pertenece a una corriente que se inaugura, esto está en el Prado, que se inaugura en su mismo tiempo, porque la figura de Safo es incomprensible justamente en este ambiente con el que he comenzado, de mujeres que no tienen alma, por supuesto que no tienen inteligencia y que no interesan. Entonces, Safo desde su propio tiempo ya causó estupor y se inauguró una corriente denigrante sobre la figura de Safo desde sus propios días. Por supuesto, tiene muchos fans. Hemos hablado de Alceo. Platón dice que es la 10ª musa, ¿no? Pero tiene también en fin, muchos detractores, muchos haters, que la hacen, por ejemplo, regentar un burdel, la casa de la servidora de las musas, como si fuera un burdel, y ella la madame, o la hacen una especie de comehombres, ninfómana, que por supuesto, como es fea, pues no tiene éxito. Y por eso tiene que fijarse en otras mujeres, porque como es tan fea, pues ningún hombre la soporta. Esto en su propio tiempo, ¿eh? Safo fue protagonista de muchas comedias donde ella es una figura de la que burlarse y a la que humillar, en su propio tiempo, ¿no? Y luego llega, permitidme esta maravilla de Alma Tadema. Nadie pinta los mármoles como Alma Tadema. Además, estos mármoles están marcados por los nombres femeninos, ¿no? Por los nombres de las muchachas que aparecen en los poemas de Safo. Aparece Atis, aparece Mirrina, aparece Góngula en esos mármoles grabados, y aquí la tienen arrobada, escuchando a Alceo, a su colega Alceo. Alceo también era de Lesbos, ya hemos dicho, que estaba enamorado de Safo. Fíjense en ese Egeo maravilloso. Este es el ambiente que debería vivirse en la casa de las servidoras de las musas. Alceo invitado también a entonar esta poesía lírica, arcaica, que es un prodigio, acompañada de estas muchachas que son protagonistas de los escasos fragmentos que nos han llevado, ¿no? nos han llegado. Bueno, pues esta corriente, como digo, se inaugura en la antigüedad. Incluso en la Suda, en esta enciclopedia bizantina del siglo XI, en la Wikipedia de la antigüedad, ¿verdad?, aparecen 2 entradas para Safo, porque es tal el totum revolutum que se tiene sobre ella que no se concibe, ¿no? Entonces, en la Suda aparece Safo, célebre poetisa de época arcaica, autora de epitalamios, Y otra entrada, Safo, famosa prostituta de la antigüedad, porque es que ya no sabemos con qué personaje quedarnos, ¿no? En el siglo XI, justamente, el obispo Aretas, que conoce a Safo, acuña el término lesbiana para referirse a una mujer que ama a otra mujer. Porque aunque hemos dicho que en la antigüedad, y perdónenme que vaya un poco atropellada, pero me parece importante la idea, aunque hemos dicho que en la antigüedad el sexo entre mujeres o la relación entre mujeres no interesa, sin embargo, sí que hay un término que alude a ello, ¿no? A las mujeres que aman a otras mujeres se les llama tríbades. Tríbade, que es un término muy despectivo que tiene que ver con el verbo tribo, que significa frotar. Frotar, ¿no? Las que se frotan, esas son las tríbades. Y es justamente el obispo Aretas, hablando de Safo, allí se conocían, ¿no? Manejaban todavía los textos, quien acuña el término lesbiana justamente por la patria chica de Safo, que era de Lesbos, y sustituye este término por el de lesbiana, un término que cae en el olvido hasta que los primeros feminismos en el XIX retoman el término acuñado en el siglo IX, ¿no?, por el obispo Aretas, ¿no?, lesbiana. Y obviamente, ya he dicho, ¿no?, he apuntado que Safo es
una abanderada, ¿no?, para el movimiento feminista por esto, ¿no? Se retoma la terminología por Safo, que por otro lado siempre es retratada a partir de, en época moderna, siempre con su lira y siempre como melancólica, como tristona, como, en fin, y con anacronismos gravísimos. Por ejemplo, este famoso cuadro de Solomon, donde se ve a Safo con otra poetisa de la antigüedad, que es Erinna, y que no tiene en cuenta que Safo, hemos dicho siglo VII, VI a.C., está en una posición muy activa, como la de un Erastés, ¿ven? Acariciando a una poetisa del siglo IV, o sea, como 200 y pico años posterior. Bueno, no importa, es la cosa de mostrarnos a Safo, ¿no? A la que la tradición, por cierto, y ya voy terminando, nos muestra suicidándose. Claro, no podíamos entender otro final para Safo, un final además maquiavélico que sobre todo toma su fuente en el gran Ovidio. O sea, Ovidio es lo más. Las Metamorfosis de Ovidio son la obra imprescindible en cualquier casa y en cualquier mesilla, pero Ovidio, esto no se lo voy a perdonar, en su famosa Heroída, en esa carta que dirige Safo a Faón, pues la inmortaliza de la siguiente manera. Fíjense si esto es perverso, no sé si tengo por aquí. Bueno, se supone que Safo, y esto, como digo, lo perpetúa el gran Ovidio en su Heroída, al final de sus días conoce a un chico guapísimo que le hace entrar en vereda y le hace ver la luz. Ese personaje se llama Faón. Pero resulta que Faón es un personaje mitológico, no es un personaje histórico como si lo es Safo. Faón es un chico feote de la isla de Lesbos que se dedicaba a cruzar todos los días esa pequeña, es que no sé si tengo alguna, sí, esa pequeña distancia que hay entre la isla y el continente, ¿no? Esto es un mito. Y entonces un día se le aparece a Faón una ancianita que no tiene dinero para pagar el trayecto, le pide el favor y entonces Faón le ayuda a llegar al continente, y cuando llegan a la otra orilla, la ancianita se descubre, porque no es tal, es Afrodita, la diosa del amor y de la belleza, que para compensar aquella buena acción le regala a Faón una crema de estas de a 400 euros en el Corte Inglés, ¿no?, que te deja divino, un ungüento, ¿no? Y entonces Faón se unta con la crema y se convierte en un chico guapísimo. Y entonces Safo, personaje real, se enamora del personaje mitológico que es Faón. Y en la Heroída de Ovidio se nos presenta esto como una relación, digamos, histórica. Safo, la Tríbade, acaba perdiendo la cabeza por Faón, y como ya hemos dicho que era muy fea, pues Faón no le hace caso y entonces ella se suicida, ¿no? No hay otro final para Safo, no puede ser de otra manera, no puede tener un buen final. Ya lo hemos visto, ¿no?, desde el mito hasta la figura histórica de Safo. Así que otra de las grandes iconografías sobre Safo, aparte de ir siempre con su lira, es suicidándose desde lo alto de la roca de Leucade. Eso sí, con la lira igualmente. Ya ven que hay muchísima iconografía, ¿veis? Está Safo como feota y tristona y rechazada, ¿no?, por el amor de, por fin, un hombre, ¿no?, como tiene que ser, ¿no? Al final Safo tiene que entrar en vereda y suicidarse por el amor de Faón, ¿no? Hay muchos cuadros a este respecto. Aquí tienen el de Gustave Moreau. Esto que es, en fin, es también muy irónico, muy paródico. No sé si observan la nariz que le ha colocado el ilustrador a la pobre Safo, empujada, ¿no?, por el dios flechador, por Eros, ¿no? En fin, esta es la roca de Leucade desde la que Safo se arroja al mar. Podríamos leer algunos de los fragmentos de Safo, pero me he quedado sin tiempo. Si tienen preguntas y tenemos otro rato, pues leemos a Safo, y les doy las gracias por la atención. Disculpen que me he pasado con el tiempo. Muchas gracias.